La noticia de la semana ha sido sin duda la detención de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, la organización que ha revelado secretos de Estado de varios países, en particular de los Estados Unidos. Coincidió esto con el asilo que le quitó el gobierno de Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, distanciado de su antecesor, de Rafael Correa, quien se lo había otorgado en 2012. Lo cierto es que también coincidió esta captura a cargo de la Policía Metropolitana de Londres con un pedido de extradición de Estados Unidos. La pregunta es, ¿Assange es héroe o es villano? Eso lo vamos a analizar con un invitado especial, pero por lo pronto estos son los testimonios. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Well, what we've shown today is that no one is above the law. Julian Assange is no hero. He is hidden from the truth for years and years. And it is right that his future should be decided in the British judicial system. We're not making any judgment about Julian Assange's innocence or guilt. That is for the courts to decide. But what is not acceptable is for someone to escape facing justice. And he has tried to do that for a very long time. And that's why he's no hero. We've today received a warrant and a provisional extradition request from the United States alleging that he has conspired with Chelsea Manning in relation to the materials that were published by WikiLeaks in 2010. This sets a dangerous precedent for all media organisations and journalists in Europe and elsewhere around the world. This precedent means that any journalist can be extradited for prosecution in the United States for having published truthful information about the United States. Estamos muy preocupados porque el gobierno de Ecuador y específicamente su presidente no ha dicho la verdad en el comunicado que ha dado. Eso es grave, tanto por la posición institucional y respetando íntegramente al pueblo ecuatoriano y a las propias instituciones, pero los argumentos que se han dado para la expulsión de Julian Assange, para la finalización del asilo, no son ciertos. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange. I've been seeing what's happened with Assange, and that will be a determination, I would imagine, mostly by the Attorney General, who's doing an excellent job. Y quien conoció sin duda a Julian Assange, y quien conoce a Julian Assange, es Santiago O'Donnell, autor de Argenleaks, autor de PolitiLeaks, y en este momento me imagino que preguntándote cómo pudo suceder esto, porque más que todo, Santiago, bienvenido al programa, se había convertido en una rutina que Assange estaba en la Embajada de Ecuador en Londres y de ahí no iba a salir. Sí, pero empezaban a haber señales, empezaban a dar la casualidad que justo escribo una columna en Página 12, 6 horas antes de que lo echen. Por ahí fue intuición, por ahí fue suerte, pero claramente había una acumulación de cosas como bien creo que anunciaste en el anuncio, que al cambiar un poco el gobierno con Lenín Moreno, las cosas empezaron a empeorar. Hubo una primera etapa del gobierno de Lenín Moreno donde se buscó una solución a través de la canciller Rosario Espinosa, inclusive fue Moreno quien le dio la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, y en un intento de conseguirle un puesto diplomático en Rusia. El plan evidentemente no contaba con la aprobación de Gran Bretaña y quedó frustrado.
pero a partir de ahí empezaba a deteriorarse mucho la relación de Assange con un gobierno que buscaba claramente un acercamiento con Gran Bretaña y con Estados Unidos y que veía a Assange como el principal obstáculo para este giro copernicano en su política exterior y también en el intento de Lenín Moreno de despegarse de su antecesor y de un poco de la retórica antiimperialista que había caracterizado la política exterior de Rafael Correa. Estuviste varias veces con Assange, Sí. fuiste de los pocos. ¿Cómo es Assange? Mira, es una pregunta que me han hecho bastante en estas últimas horas. Yo creo, por un lado, que es un tipo muy valiente y muy cabezadura, ¿no? Mucha gente conoce su enfrentamiento con Estados Unidos, pero él no dudó ya hace rato que no tiene ninguna relación con China y que su sitio está prohibido en China por lo que reveló sobre China. Y estando en la embajada hizo 2 publicaciones muy importantes sobre Rusia, una sobre los equipos de hackeo que tiene Rusia y otra sobre los emails de del principal aliado de Rusia, el líder sirio Bashir al-Assad, con lo cual él fue quemando los puentes y su gran problema empezó cuando apoyó abiertamente a la independencia catalana. Esto fue en marzo del año pasado, le cortan todo el acceso a Internet y todas las visitas y le dicen no podés tener Internet ni volver a recibir visitas hasta que no firmes un protocolo, ¿no? El protocolo mezclaba algunas cosas que Assange consideraba bastante humillantes, como que tenía que cuidar al gato, pagarse por la limpieza de ropa, con otras que eran realmente las importantes, como por ejemplo que no podía opinar sobre ningún, y esto es una cita textual, país amigo. Imagínate que Ecuador es amigo de todo el mundo, con lo cual no podía hablar de todo el mundo y en la práctica, por lo que se vio después con declaraciones del canciller Valencia y del presidente Moreno, tampoco o le endilgaban a él o le responsabilizaban a él por cualquier cosa, no solo que publicara Wikileaks, sino que retuiteara el sitio de Wikileaks, aun cuando a partir de esa decisión de la embajada de obligarlo a firmar el protocolo, Assange entrega la dirección de Wikileaks a un periodista islandés, Kristin Hramson, y deja de ser, estar involucrado con la publicación. Y sin embargo, cada vez que pasaba algo en la publicación, había problema. Entonces, empezó a haber un creyendo de enfrentamiento. Hubo un comunicado de la Cancillería el viernes pasado donde hablaba de Assange en términos bastante violentos, lo tildaba de grosero, de irrespetuoso, de hacker y qué sé yo. Y el día antes de la decisión del presidente ecuatoriano, una conferencia de prensa por los principales representantes de Wikileaks denunciando que Assange lo estaban espiando en la embajada. O sea, se formó una cosa que ya era insostenible, con lo cual te diría que cuando finalmente ocurrió el desenlace, yo que lo he conocido y he visto, los problemas físicos y psicológicos que le han causado esos 7 años de encierro, por un lado me dio pena que termine encarcelado y supongo que eso para él, que significa estar desconectado de una computadora, es un golpe muy duro, pero por otro lado, finalmente va a recibir atención médica y psicológica para los problemas que le causó este encierro. Era la crónica de un desenlace anunciado, se lo sí. esperaba, esta es la realidad. Pasamos a las preguntas de mis compañeros. Sí, Santiago, quería saber tu opinión sobre lo siguiente. En la denuncia, en la acusación que le hacen ahora a Assange, no figura nada muy referido y concreto sobre el vínculo y el aporte que él puede llegar a hacer en lo que es el Russia Gate, es decir, la investigación que se le sigue a Donald Trump en los Estados Unidos por haber tenido una alianza con los rusos y haber conspirado contra el Partido Demócrata, contra Hillary Clinton concretamente, donde Assange sí hace referencias en sus embestidas iniciales, pero no hay algo que trace esa ruta. Quería saber qué información tenés. Bueno, sí, por supuesto, es interesante. Lo que pasa es que el rol de Assange y Wikileaks en ese tema es muy difícil de ver desde un punto de vista criminal. Digamos, ahí lo que hay es supuestamente unos rusos que hackean una información y que a través de ciertos intermediarios lo hacen llegar al sitio Wikileaks. El sitio Wikileaks, como varias organizaciones del mundo, tiene un sitio de
seguro para recibir filtraciones. De los rusos es Guccifer. Guccifer, exactamente, o sea, hay varios, hay toda una lista de espías rusos que fue nombrado por la investigación de Mueller que habrían robado esta información. Ahora, ¿cómo llega a un sitio que recibe información anónima? El propio Assange ha declarado que muchas veces no sabe de quién es la información, pero por supuesto que se imaginaba, como cualquiera de nosotros, que venía de los rusos. Ahora, que venga la información de los rusos, porque es un delito. Que si hay una filtración de la Casa Blanca, está todo bien, pero si lo filtra el Kremlin está mal. O sea, todos vivimos de filtraciones. No veo cómo con la primera enmienda de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, se puede criminalizar a alguien por recibir información. Entonces, en esta acusación es muy interesante porque esto proviene del famoso Cablegate, de la filtración de 250.000 cables diplomáticos en el 2010, que le habría pasado la oficial de inteligencia Chelsea Manning. Entonces ahí tampoco, uno ve el documento, es fascinante porque lo están acusando de un delito muy menor, digamos, que es acceso indebido a una computadora, que tiene máximo 5 años de cárcel. O sea, no lo están acusando de traición, ni lo están acusando de espionaje, ni nada. Y dice, bueno, todos estos documentos del Departamento de Estado que recibió, lo dice que los recibió. Todas estas cosas de la guerra de Irak, los documentos de Guantánamo, no. Lo único que lo acusan es por algo que nunca hizo, que es un intento de Chelsea Manning le termina de pasar toda esta información y dice, che, en el Departamento de Defensa hay unos documentos muy buenos, pero tengo media clave nomás. Entonces Assange le contesta, todo esto según la denuncia, bueno, yo te puedo conseguir la otra media clave, déjame ver que trato de conseguirla. Y después le dice, al final no la pude conseguir, no tuve suerte. Pero ahí, según la investigación, o sea, se pasaron años y años tratando de acusarlo de algo, con el obstáculo de que no pueden acusarlo de publicar información. Entonces ahí hubo un complot entre Assange y Chelsea Manning para robar información. O sea, se agarran de este intento y lo acusan solo de esto. Ahora, la justicia dice que va a agregar más cargos, la justicia estadounidense. Habría que ver porque, según los expertos en extradiciones, es muy difícil, una vez que hay un pedido de extradición por un cargo, agregarle otros cargos. Entonces, pareciera que lo quieren castigar a Assange como sea, y lo único que sienten que puede funcionar es un delito menor. Es bastante curiosa la acusación. Perdóname, desde el lado de Wikileaks, obviamente su gran poder es la cantidad de información que acumuló y fue filtrando. Muchas veces se dijo durante este periodo que si Assange iba preso iban a liberar o abrir los ficheros de millones de documentos que tenían guardados. Más allá de la veracidad o no de una información que circuló hoy con respecto a que Wikileaks había tomado la decisión de abrir estos ficheros. ¿Te parece que esto puede despertar una guerra así de información con respecto a ese uso en contra de la detención de Assange, un poco atacando a quienes lo están atacando a su vez a Assange? Yo creo, por la manera en que se ha desempeñado Assange, como te decía, rompiendo puentes con gente y países poderosos que lo podían haber ayudado. Yo creo que él no está especulando con información ni que tiene información que todavía no publicó. Me parece que él, si comprueba que es cierto, vos decías, el gran poder es la información secreta que publicó. Yo creo que el gran poder que tiene él es que ha publicado millones, no miles, millones de documentos muy sensibles y que no tiene una sola desmentida, ¿no? No, yo sé que este es un programa internacional y no quiero entrar en el plano local y demás, pero una comparación podemos ver en estos casos de los espías con los periodistas. Es muy fácil caer en el fake news, en las mentiras, creerle a un operador mediático y publicar cosas que no están en el expediente. Esto no le ha sucedido a Assange y me parece que tiene un récord envidiable para cualquiera de los medios de comunicación del mundo en este sentido. Y eso es lo que hace muy difícil la caracterización que quiere hacer el gobierno estadounidense y que de hecho lo hace el FBI en sus informes al Comité de Inteligencia del Congreso, donde describe a Wikileaks como un servicio de inteligencia hostil no estatal.
La verdad que, si bien, como he dicho muchas veces, es muy fina la línea entre el periodismo y el terrorismo, entre la obtención de documentos secretos protegidos por la fuente y las leyes y demás, y el choreo de información, me parece que hacer el caso de que acá hubo algo muy indebido, muy distinto a lo que hacemos los demás periodistas, va a ser todo un desafío para la justicia estadounidense. Eso te quería preguntar, Santi, justamente vos terminaste diciendo, comparándolo con lo que hacemos los demás periodistas. Lo que hizo Assange es exactamente lo mismo que hace el New York Times por nombrar un diario prestigioso, digamos, el Washington Post o el que sea, cuando revela una información, ¿o hay alguna diferencia sutil desde el punto de vista moral, legal, formal en lo que hace Wikileaks y lo que hace el periodismo de investigación, digamos? Mira, yo creo que por un lado Wikileaks ha interpelado a los grandes medios como el New York Times y demás, y ha mostrado inclusive lo parciales que son los medios, ¿no? Si tomamos el caso en la Argentina, había cierto sector de la prensa que publicaba unos Wikileaks y el otro sector la otra. Lo mismo pasó en Ecuador y en muchos países del mundo. Yo creo que el gran problema es que el New York Times, igual que yo, igual que Página 12, igual que La Nación, fuimos socios de Wikileaks en la publicación de documentos. O sea, había una relación de trabajo con Wikileaks. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno americano es ponerlo a Wikileaks como en un lugar de fuente. Pero la verdad que tiene un récord de publicación, ya te digo, envidiable. Y uno va a la página de Wikileaks y es muy parecido a la de otros medios en el sentido de que te dice, bueno, tengo tal y cual filtración, y hay una especie de resumen de prensa que te dice dónde están los documentos más importantes, cuáles son. Hay un énfasis muy grande de Wikileaks en la fuente primaria, en publicar documentos enteros y en tratar de publicarlos lo más completos posible, sin redacciones que no sean necesarias o que no sigan o no siguiendo líneas políticas, sino publicar grandes documentos en su totalidad. Por eso digo, me parece que hubo una campaña de demonización de Wikileaks y de Assange, por un lado por medios que se sentían de algún modo interpelados o puestos en evidencia por Wikileaks, y por otro lado obviamente gobiernos que eran perjudicados con estas filtraciones. Pero si uno va al fondo de todo, a mí por lo menos, ya te digo, entiendo esta sutileza del gobierno americano de decir el periodista no debería ayudar a la fuente a conseguir un password, pero digamos, me parece que es un detalle con respecto a todo lo que está pasando. Yo creo que ellos están pensando como Al Capone, que lo metieron por impuestos, y Assange no lo podemos meter por todo lo que hizo, lo único que lo podemos agarrar es por este pequeño crimen que ni siquiera sé si es de cumplimiento efectivo, pero evidentemente es suficiente para pedir que lo extraditen y para lograr esas imágenes humillantes de él siendo arrastrado por afuera de la embajada. Frente a eso, Santiago, ¿cuánto cambia el ejercicio del periodismo en Estados Unidos en particular y en el mundo en general, desde el momento en que te pueden iniciar una causa penal por acceder a información clasificada? Y bueno, imagínate, Turco, vos sos, no sé, un funcionario del Ministerio de Economía y ves que hay una operación malísima que está haciendo el ministro y qué sé yo, entonces nos conocemos hace mucho y estamos tomando un café y me decís, mira, hay un documento secreto en el ministerio que muestra que van a destruir el país y qué sé yo. Y yo te digo, oye, a mí me interesaría mucho, y es que no sé, que es medio peligroso, porque es secreto. Y bueno, ¿cómo hacemos para sacarlo? Y mirá, ¿por qué no probás este chat encriptado? Así te aseguro que nadie te va a seguir y qué sé yo, pero necesito una clave, no sé bien, bueno, pero Turco, necesito la información. Digo, es parte del ida y vuelta, creo que tienen los periodistas todo el tiempo con las fuentes. Entonces, si se lo va a juzgar solamente por violar una computadora, me parece que por ahí no va a tener un efecto muy grande en el periodismo. Pero si si realmente lo quieren acusar de espionaje o de traición, como ha pasado con otros divulgadores que han entregado información a periodistas, entonces me parece que es una tendencia muy grave, porque
Por un lado te están diciendo que el periodista tiene derecho a guardar las fuentes, a publicar cosas secretas siempre que sean verdad y de interés público. Y por otro lado acá te están diciendo que sos un ladrón de información. O sea, son las dos cosas. La sociedad tiene que decidir si está dispuesta a que cierto grupo de gente tenga derecho a manejar información confidencial o si directamente tratan de meter el genio de vuelta dentro de la botella, porque me parece que en esta era de hipertransparencia, donde todo se puede saber y donde muy pocos manejan la información, y creo que acá está la clave de todo lo que interpela a Assange, entonces es muy difícil decir no puedes publicar esto porque es secreto. Sí, la división entre periodista y hacker. Gracias, Santiago. Gracias por haber venido.